Y a mi hija Clara, que no recibirá nada. Porque eso es exactamente lo que merece, dijo mi padre con voz firme y pulida. Dicen que los funerales sacan la verdad en las familias, pero en la mía no esperamos al elogio. Mi verdad llegó antes de que el abogado siquiera abriera la carpeta. Estaba sentada en el extremo más lejano del gran salón de la finca Torres, demasiado lejos de la chimenea para sentir su calor, pero lo bastante cerca para escuchar cada respiro en el silencio. Las copas de cristal tintineaban, los primos susurraban, alguien carraspeó. La tensión crepitaba más fuerte que el fuego a mis espaldas. Entonces mi padre se levantó. Carlos Torres. Cabello plateado perfectamente peinado, traje azul marino cortado como armadura. La sala guardó silencio expectante. Todos asumieron que daría un breve discurso antes de que el abogado comenzara. Un momento de respeto, tal vez. Gratitud. Cierre. En cambio, levantó su copa con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Un brindis frío. A mi hijo Lucas, dijo con voz firme y pulida, quien liderará el próximo capítulo de nuestro legado. ¿Y a mi hija Clara? Se giró ligeramente hacia mí, pero no me miró a los ojos, que no recibirá nada. Porque eso es exactamente lo que merece. Fue como un puñetazo en la cara, cortante, definitivo, público. Se oyeron jadeos. Mi tía Elena dejó caer su copa de champán. Alguien murmuró, «¡Por Dios!». Hasta la ama de llaves se quedó inmóvil. Pero yo no parpadeé. Me senté con la espalda recta, una mano sobre la otra. Mi corazón latía fuerte en mis oídos, pero mi rostro calmado, compuesto. La sonrisa en mis labios no era para el espectáculo, era armadura. Porque ya lo sabía. Lo supe mucho antes de que lo hiciera oficial, que esto no era solo un hombre desheredando a su hija. Era una actuación, un movimiento final de poder, una ejecución pública servida en tonos de terciopelo y whisky añejo de la finca. Carlos Torres nunca alzaba la voz, no lo necesitaba. La humillación era su arte, y hoy yo era su lienzo. Pero lo que él no sabía, lo que nunca podría imaginar, era que este momento, su momento, sería el último que controlaría. Pensó que vine a verlo ganar. Pero estaba aquí para verlo caer. Crecer como Clara Torres significó aprender una lección temprano. La grandeza debía ganarse a menos que nacieras hombre. Hice todo lo que decían que me haría digna. Notas perfectas. Presidenta del Consejo Estudiantil. Doble licenciatura en la UNAM, Negocios e Ingeniería Ambiental. A los 23, intervine cuando una de las divisiones logísticas más antiguas de nuestra empresa empezó a perder dinero. Propuse una reestructuración, recorté costos en un 30% y la hice rentable en 6 meses. La Junta aplaudió. Mi padre me ofreció una cena de agradecimiento. Mientras tanto, Lucas, mi hermano, el hijo favorito de mi padre, reprobó 2 veces en Harvard. Le dieron una oficina de esquina y un Mercedes nuevo para recuperar el rumbo. A mí me dijeron que era demasiado intensa, que tomaba las cosas personally, que estar apasionada estaba bien, pero que tal vez debería suavizar mi tono si quería que me tomaran en serio. Carlos Torres no veía liderazgo en su hija, veía una carga, fragilidad, una mujer demasiado determinada para callar y demasiado inteligente para quedarse pequeña. En las cenas familiares me interrumpía a media frase para preguntarle a Lucas cómo iba su partido de golf. En las salas de juntas elogiaba mi vestido antes de desechar mi propuesta. Y cuando le presenté el concepto de startup en el que trabajé un año, una iniciativa de cadena de suministro verde, ni siquiera lo leyó. Miró la portada y dijo: «Eres una chica encantadora, Clara. ¿Por qué no te concentras en cosas que te hagan más material de esposa?» Ese día algo se rompió en mí, no mi ambición, no mi lealtad, solo la necesidad de su aprobación. Porque entendí entonces nunca heredaría un legado que no estaba destinado a mí,
no como hija, no en su imperio. Así que dejé de intentar encajar y comencé a prepararme para construir algo propio. Mientras Carlos Torres me veía como una amenaza en tacones, mi abuelo Eduardo Torres me vio, no como hija, no como carga, no como alguien a controlar, sino como alguien capaz. Solía sentarse conmigo en su biblioteca libros apilados como fortalezas a nuestro alrededor y escuchar. Realmente escuchar. Mis ideas, mis miedos, cómo veía el futuro de la empresa. Una vez me dijo: el verdadero problema con tu padre no es que dude de ti. Es que sabe exactamente lo poderosa que eres. Y eso lo aterra. En ese momento pensé que era amable, tal vez indulgente, pero ahora creo que me estaba advirtiendo. Cuando su salud comenzó a decaer, fui yo quien lo visitaba cada mañana. No Lucas, no mi padre, yo. Llevaba sus medicamentos. Le leía el periódico financiero 2 veces y olvidaba que ya lo habíamos hecho. Me reía de sus chistes malos. Peinaba su cabello cuando las enfermeras lo olvidaban. Contestaba el teléfono cuando sus abogados llamaban. Me quedaba hasta tarde cuando olvidaba mi nombre y aún así le tomaba la mano. Y una mañana, en un raro momento de claridad, dijo: puedo estar muriendo, pero no estoy ciego. Veo lo que has hecho. Veo quién eres. Ese fue aquel día que me pidió reunirme con su abogado privado. No los abogados de la familia. No los que Carlos tenía contratados. Alguien independiente. Alguien que pudiera ayudarlo a poner las cosas en claro. Lo que no sabía entonces era hasta dónde estaba dispuesto a llegar para asegurarse de que no me borraran. Enterraron a mi abuelo en un ataúd de caoba con detalles dorados digno de un hombre que construyó un imperio desde cero. Y luego, frente a todos, mi padre enterró la verdad. La capilla estaba llena. Socios de negocios, amigos de la familia, miembros de la junta, políticos en trajes, a medida que le debían a mi abuelo más que un apretón de manos. Todos vinieron a honrar a Eduardo Torres. Todos, menos yo. No me invitaron a hablar, ni siquiera estaba en el programa. Me senté 5 bancas atrás de negro en silencio, observando a Carlos tomar el púlpito como un rey dirigiéndose a su corte. Carraspeó. Dejó que el silencio se asentara. Luego comenzó. Mi padre fue un hombre de visión, disciplina y lealtad. Creía en el orden, en la estructura y sobre todo en la familia. Mi hijo Lucas llevará esa visión adelante. Ni una vez me mencionó. Ni una vez pasó mi nombre por sus labios. No era nieta, no era cuidadora, ni siquiera era una sombra, solo un fantasma al borde del reino. Ahí lo supe. No era solo por dinero, ni por legado, ni por orgullo. Carlos no estaba tratando de desheredarme. Estaba tratando de borrarme. De la memoria. De la historia. De nuestra sangre. Pero no interrumpí. No grité. Porque ya sabía lo que él no. Sabía que había otro testamento. Un sobre sellado. Firmado. Notariado. Esperando. Así que me quedé en silencio. Y lo dejé cavar su propia tumba con cada palabra. 2 semanas después del funeral, el salón de la finca Torres estaba lleno otra vez. Pero esta vez el luto había terminado. La actuación comenzaba. El abogado, el señor Felipe Gómez, estaba sentado a la cabecera de la larga mesa con 2 carpetas frente a él, una delgada, la otra gruesa con sellos de cera. Nadie prestó atención a la segunda, excepto yo. Me habían sentado en el extremo más lejano otra vez, junto a un radiador con corriente de aire, como un pensamiento tardío. Lucas y mi padre ocupaban el centro del escenario, codos sobre madera pulida, bebiendo bourbon añejo, como si ya fueran dueños del legado. Carlos ajustó sus gemelos y se levantó con una sonrisa ensayada en la comisura de la boca. Antes de comenzar, dijo suavemente, levantando su copa una vez más: quiero ofrecer un brindis final. A mi hijo Lucas, quien liderará a Torres Global en su próxima era con honor. Hizo una pausa para efecto. La gente asintió. Sonrió.
Luego su voz bajó baja teatral. Y a mi hija Clara, que eligió la emoción sobre la lealtad. Espero que encuentres paz, donde sea que termines. Risas incómodas burbujearon al borde de la sala. La tía Elena desvió la mirada. El señor Gómez parpadeó lentamente, luego abrió la primera carpeta. Rutinario, distribución de activos, casas de vacaciones, arte, joyas. No me moví, solo esperé, porque sabía lo que venía. Carraspeó una vez más y deslizó su mano hacia el segundo sobre grueso sellado con sello dorado. Por la directiva privada del difunto Eduardo Torres, dijo con cuidado las acciones de control de Torres Global. La finca y la autoridad total de votos se transferirán inmediatamente. A Clara Torres. El silencio estalló. Lucas se atragantó con su bebida. Un vaso se rompió en la mano de alguien. Los ojos de mi padre no parpadearon, solo miraron fijamente. Sonreí, porque ahora la sala era mía. El momento en que se pronunció mi nombre, todo cambió. No solo en la sala, sino en el equilibrio de poder. Pero la verdad, ese momento no fue suerte. No fue venganza. Fue diseño. Mi padre pensó que crió a una hija que podía manejar. Lo que realmente crió fue a una estratega. Y no comenzó en la lectura del testamento. Comenzó el día que apartó mi propuesta de negocio 6 meses de investigación, innovación, corazón, como si fuera una servilleta olvidada en el almuerzo. «Eres una chica encantadora», Clara dijo. «Concéntrate en cosas que te hagan más material de esposa». Salí de su oficina en silencio, fui a casa, cerré la puerta y construí una sala de guerra. Fundé Magnolia de Acero S.A., una LLC privada bajo un seudónimo. Me uní a think tanks que él nunca rastreó. Consulté para firmas fintech. Empecé a invertir en startups de clima con ingresos reales y dientes reales. Aprendí a mantener mi tono dulce, mi sonrisa tensa, mi ambición doblada detrás de blusas de seda y labial neutro. Cada cena de domingo, cada reunión de la junta donde me pedían traer café mientras Lucas daba propuestas a medias, estaba escuchando, observando, calculando. Y cuando la salud de mi abuelo comenzó a decaer, no me acerqué por la herencia. Me acerqué porque él importaba, porque la dignidad importa, porque quería proteger lo que quedaba del hombre que una vez me dijo: «El control no te hace poderosa, Clara, pero la claridad sí». Así que cuando vi las esquinas que Carlos estaba cortando, la forma en que apresuraba documentos médicos, manipulaba al personal, presionaba por el poder notarial, actué. Le pregunté a mi abuelo si confiaba en los abogados de la familia. No lo hacía. Le pregunté si quería una segunda opinión. Asintió. Contacté al señor Gómez. Redactamos una directiva con términos cristalinos, testigos de terceros, múltiples evaluaciones mentales. A prueba de balas, intocable. Así que cuando el sobre se abrió, no fue una sorpresa, fue un gatillo, un plan ejecutado con precisión, porque no solo sobreviví al imperio del que intentó mantenerme fuera, lo estudié, y luego construí el mío. Al principio mi padre no dijo nada, solo se quedó ahí atónito, copa congelada, a medio camino, labios entreabiertos en incredulidad. Lucas parpadeó, como si la sala se hubiera dado la vuelta. Y entonces, el león rugió. Carlos golpeó la mesa con la mano. La sala se estremeció. «Esto es una farsa», gruñó. «Tú manipulaste a un anciano, aprovechaste su declive». Se giró hacia el señor Gómez, la voz subiendo como trueno detrás de un control pulido. «Esta directiva es inválida. Estaba enfermo. No sabía lo que hacía». Gómez no parpadeó. Calmado, empujó una carpeta por la mesa. El señor Torres se sometió a 3 evaluaciones independientes. Durante ese tiempo dijo: «Todas confirmaron plena capacidad cognitiva. Estos cambios no solo fueron legales, fueron intencionales». El aire se volvió fino. La ira de mi padre comenzó a fracturarse no por fuerza, sino por pánico. Se levantó
y empezó a caminar ladrando protestas a medias a nadie en particular. «No entiendes lo que has hecho, Clara. No estás lista para esto. Destruirás todo lo que tu abuelo construyó. Esto no es una fantasía de chica empoderada. Esto es un negocio real». Lo dejé rabiar. Lo dejé arder. Y luego me levanté lenta y firme y dije: «He estado lista por años, papá. Solo dejé de esperar tu permiso». La sala se congeló de nuevo. Por primera vez en su vida, Carlos Torres se dio cuenta de con quién estaba lidiando realmente. No una hija, no una decepción, sino una rival, y podía verlo en sus ojos, sabía que ya había perdido. A la mañana siguiente, antes de que la ciudad despertara, estaba frente a las imponentes puertas de vidrio de Torres Global. Sin fanfarria, sin cámaras, sin comunicado de prensa, solo yo, un abrigo negro, un maletín lleno de planes para los que nadie estaba listo. Mis tacones resonaron en el vestíbulo de mármol al entrar este lugar que conocía desde niña. De pequeña visitaba con mi abuelo sosteniendo su mano en ascensores demasiado grandes para mis piernas. Hoy, yo era la que tenía las llaves. Primera parada, la antigua oficina de mi abuelo. La suite de esquina con vistas al horizonte y poder en cada centímetro. Entré, exhalé y cambié las cerraduras. No simbólico, táctico, porque sabía que Carlos no se iría en silencio. Llamaría en favores, tiraría de hilos, susurraría veneno en los rincones de las salas de juntas, pero no le estaba dando ni una sola puerta por la que entrar. Luego me puse a trabajar. Uno por uno, programé reuniones privadas con cada jefe de departamento. No para dictar, sino para escuchar. Pregunté sobre la moral, el agotamiento, la visión a largo plazo. La cultura detrás de los números, las cosas que mi padre nunca se molestó en preguntar. Y dejé un rastro de papel, cada reunión, cada mejora, cada firma, que diga que no tengo experiencia. Pensé que intente desacreditarme. Tendré recibos, porque esto no era sobre mantener el poder, era sobre transformarlo. Él dirigía esta empresa con miedo, silencio y lealtad comprada con privilegios. Pero yo no estaba aquí para mantener su imperio intacto. Estaba aquí para reconstruirlo en algo mejor, más limpio, más inteligente, más fuerte. Y la única manera de hacerlo: entrar en la guarida del león y recordarle al orgullo quién lidera realmente. Entró como si aún fuera el dueño del lugar, Carlos Torres. Americana azul marino, botones dorados pulidos, sonrisa ensayada. Lucas lo flanqueaba presumido como siempre, sosteniendo una carpeta manila como si contuviera el futuro. Tal vez lo hacía, pero no el que esperaban. La sala de juntas estaba llena. Cada asiento ocupado. Ejecutivos, socios senior, accionistas delegado. Todos levantaron la vista cuando entró y Carlos les dio lo que vinieron a buscar. «Caballeros», dijo sin siquiera mirarme. «Hablemos de control de daños». Esperé. Lo dejé tener su momento. La ilusión aún estaba intacta por ahora. Dio una palmada en la espalda a la Lucas y tomó su viejo asiento en la cabecera de la mesa. Como si nada hubiera cambiado. Como si el suelo bajo él no estuviera ya desmoronándose. «Hemos revisado las consecuencias», dijo con brusquedad. «Atención mediática mínima. Si actuamos rápido, podemos deshacer la confusión. La gestión de Clara puede reposicionarse como transitoria». Carraspeé. «No es una reunión de control de daños», dije calmadamente. «Es una sesión de reestructuración». Eso captó su atención. Repartí paquetes sellados, uno para cada miembro de la Junta. Dentro, pruebas. Desfalco bajo el liderazgo de Carlos. Cuentas offshore. Inversiones ilícitas en corporaciones fantasma registradas en direcciones falsas. Luego vino el expediente de Lucas: mal uso de fondos de la empresa para viajes personales, vuelos en primera clase, una fiesta en yate en Ibiza patrocinada por la compañía. El silencio era sofocante.
Carlos abrió la carpeta. Su mandíbula se tensó. Lucas palideció. «Esto es absurdo», murmuró mi padre. «Nada de esto tiene validez. Todo está verificado», dije, «auditado por una firma de cumplimiento externa. Hoy la Junta votará». Lucas se levantó demasiado rápido. «¿Hackeaste mis correos? ¡Esto es ilegal!». «Se la llama supervisión», respondí. «Bienvenido a ella». La votación no estuvo reñida. Ni siquiera fue competitiva, unánime. Lucas despojado de acceso. Carlos excluido de todos los tratos de la empresa con efecto inmediato. Sus tarjetas de acceso fueron desactivadas antes de que terminara la reunión. Los escolté al ascensor yo misma. Y mientras las puertas comenzaban a cerrarse, Carlos se giró voz baja y amarga. «¿Crees que esto terminó?». Me incliné ligeramente. «No. Creo que apenas comienza». Estaba esperando afuera del edificio como si aún perteneciera ahí, sin chofer, sin séquito, sin gemelos distintivos ni andar arrogante. Solo Carlos Torres, hombros encorvados en un abrigo arrugado, mirando hacia una empresa que ya no le respondía. Casi no me detuve. Pero justo antes de que las puertas de vidrio se cerraran detrás de mí, me giré. Se veía más pequeño, como si el aire se le hubiera escapado, como si el edificio que una vez gobernó lo hubiera reducido a tamaño humano. «Buenos días, papá», dije. «Ya sabes lo que dicen. El orgullo viene antes de la caída». No respondió. No necesitaba hacerlo, porque esto ya no era sobre venganza. Esa parte ya estaba hecha. Esto era sobre la gravedad. Por décadas construyó su legado sobre el miedo, sobre el silencio, el control, mentiras pulidas en trajes pulidos. Se aseguró de que su voz fuera la única que resonara en las salas de juntas, en las cenas familiares, en mi propia cabeza. Pero ahora su voz no tenía peso. Su nombre no abría puertas. Su imperio aún estaba en pie, pero ya no era suyo. Y no tuve que regodearme. No tuve que decir, «te lo dije». Porque la mirada en sus ojos lo decía todo. Finalmente vio en qué me había convertido. No una decepción, no una carga de corazón blando, sino la mujer que tomó todo lo que le negó y construyó algo más fuerte. Algo que no necesitaba su aprobación para importar. Mientras me giraba y caminaba por las puertas pasando a la recepcionista que ahora me saludaba como señorita Torres, me di cuenta nunca vio venir la caída. Porque nunca levantó la vista de su propio trono lo suficiente para notar que alguien estaba escalando más alto en silencio. No celebré. Sin champán. Sin fotos para la prensa. Sin discurso de victoria en el último piso. Porque esto no era una conquista. Era una corrección. En los días que siguieron trabajé, más duro que nunca. Reescribí estructuras departamentales. Lancé una política de tolerancia cero para el fraude, el nepotismo y el acoso. Me senté con personas que nunca habían sido consultadas y escuché, realmente escuché. Reemplacé las redes de susurros con iniciativas de transparencia. Creé programas de mentoría para mujeres que habían sido ignoradas. Extendí la licencia de maternidad. Traje sangre nueva. Talento diverso, motivado, invisible. Porque este imperio no era solo mío para sostener, era mío para sanar. Los medios lo llamaron un juego de poder. Hija destrona al CEO padre en golpe corporativo. Pero no entendían. No era sobre venganza, era sobre eliminación. De la podredumbre, del miedo, del mito de que el liderazgo tiene que verse como Carlos Torres. Una noche llegué tarde a casa, aún en tacones, aún sosteniendo mi celular, y me asomé al cuarto de mi hijo. Ya estaba acostado con la sábana medio caída, como siempre. Levantó la vista medio dormido. Mami murmuró, ¿por qué estaba tan enojado el abuelo hoy? Hice una pausa. Sonreí. Porque, dije suavemente, apartándole el cabello de la frente, olvidó que las chicas también pueden estar a cargo. Asintió, ya quedándose dormido. Una nueva verdad asentándose en su pequeño mundo seguro. Y en ese momento me di cuenta de algo.
Carlos pensó que la herencia era la empresa, los votos de la Junta, los edificios, el título en la placa de latón. Pero estaba equivocado. La verdadera herencia era yo. La chica que intentó borrar, la estratega que subestimó, la mujer que reconstruyó el imperio en su propio nombre. Y esta vez no se construiría sobre obediencia o miedo, se construiría sobre propósito. Para mi hijo, para la mujer en la que me convertí, para cada hija a la que le dijeron que se quedara en su carril. Las primeras semanas después de la toma fueron un torbellino. Reuniones, firmas titulares, miradas de reojo, de personas que solían mirarme como si fuera de cristal. Ahora me llamaban señorita Torres. Ahora contenían el aliento cuando entraba a la sala. Pero algunas noches, el silencio regresaba. El dolor. Esa pequeña voz dentro de mí susurrando, ¿habría hecho esto si hubiera sido hombre? ¿Existía alguna versión de esta historia donde él estuviera a mi lado en lugar de en mi camino? No lo sabía. Aún no lo sé, porque sanar no llega como un contrato o una votación. Se tropieza tarde torpe sin anunciarse, como el paquete que llegó a mi escritorio una tarde lluviosa, sin remitente, sin sello. Solo mi nombre escrito en una caligrafía familiar temblorosa. Dentro, una fotografía, vieja, gastada, ligeramente doblada en las esquinas. Era yo quizá de 5 años sentada en los hombros de mi padre en un picnic de la empresa. Mi cabeza echada hacia atrás, riendo. Sus manos sosteniéndome como si fuera algo precioso. En la parte trasera en tinta desvaída había 4 palabras simples: siempre lo tuviste. Eso fue todo. Sin disculpa, sin firma, sin explicación. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba una. Deslicé la foto en el cajón superior de mi escritorio junto al sello de la empresa. No como un recordatorio de él, sino de mí. La niña que alguna vez creyó que el amor de su padre definía su valor y la mujer que ya no necesitaba su amor para sentirse poderosa. Porque al final, la verdadera herencia no era la sala de juntas, no era el imperio, era el fuego que intentó apagar. Y yo aprendí a llevarlo.